Contado que la Comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional llegó a acuerdo y se presentaron las indicaciones para elaborar el informe de reemplazo que tiene que ser revisado ahora por el Pleno. Recuerde que volvió a la Comisión de Sistema, ahora tiene que ser votado por el Pleno. ¿Qué establece esta propuesta? En lo básico, un presidencialismo atenuado, sin la figura de un vicepresidente. ¿Se acuerda que había una suerte de triunvirato? Vicepresidente, ministro de Gobierno y el presidente, por supuesto. Un bicameralismo asimétrico, es decir, no dos cámaras espejo como ocurre hoy día, Cámara de Diputados y Senado, sino que un Congreso de Diputados y Diputadas y además una Cámara regional. Vamos a hablar de este tema. Estamos junto a Emilio Uñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Emilio, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Iván. A ver, se despejaron varias dudas. Esto tiene que ser votado en el Pleno y después, por supuesto, ser sometido al plebiscito de salida. Pero evidentemente se despejan varias dudas. No vamos a cambiar, desde el punto de vista presidencial, dramáticamente. ¿Cuáles son los cambios principales que se introdujeron al sistema de gobierno en esta propuesta? A ver, primero yo creo que es una muy buena noticia que la Comisión de Sistema Político haya llegado a un consenso, Sí. ¿no? Es algo que yo creo que no solo a quienes estamos vinculados al mundo jurídico, del derecho, mirábamos con preocupación, sino que creo que es bueno para el país que esta comisión haya llegado a un acuerdo. Ahora, efectivamente también creo que es positivo que se mantenga o que se haya dispuesto de un presidencialismo atenuado. ¿Qué significa eso? Porque se habló durante tanto tiempo que en Chile había un hiperpresidencialismo, pero si uno ve lo que pasó desde el octubre del 2019 en adelante, uno podría decir que de hecho se dio un sistema parlamentario donde muchas de las resoluciones o las adoptaron los diputados y senadores directamente o fueron empujadas por el Congreso. A ver, Chile tiene un régimen presidencialista, ¿no? Muy fuerte desde la Constitución de 1833, ¿no? Y básicamente lo que significa es que el presidente de la República no solo ejerce la función de gobernar y administrar el Estado, que hoy día está esto previsto en la Constitución en el artículo 24, sino que además tiene impulso legislativo, tiene la iniciativa exclusiva de ciertas y determinadas materias de ley. Y además influye a través del Ministerio de Justicia, pero el Ejecutivo, por ejemplo, en la conformación de los tribunales de justicia. La Corte Suprema, por ejemplo. De los tribunales superiores de justicia. Entonces, el presidente de la República, en el sistema chileno, concentra muchas facultades, muchas atribuciones en el ámbito del gobierno, en el ámbito legislativo y en el ámbito jurisdiccional. Cuando se habla entonces de un presidencialismo atenuado, de lo que básicamente se está diciendo es que establezcamos mecanismos de contrapeso desde el Congreso o desde el Parlamento, que yo creo que es lo que se intenciona en esta propuesta que se votó recién hace pocas horas, ¿no?, en la comisión, en términos de que el legislativo, lo que va a ser la Cámara de Diputados o el Congreso de Diputadas y Diputados, pueda pasar algunas atribuciones legislativas que estaban radicadas exclusivamente en el presidente de la República, hoy día, con un determinado quórum de diputadas y diputados, puedan ser de iniciativa del Congreso Nacional. Por ejemplo, las que implican gasto fiscal, que hoy día solamente son materias del Ejecutivo, y ya hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha tenido que dirimir muchas veces esto. Ahora, implica también, Emilio, reelección inmediata, un periodo similar al que tenemos hoy día de 4 años, pero con la posibilidad de que se reelija inmediatamente al o la presidenta por un periodo siguiente, pero con un tope máximo de 8 años. Sí. Iván, una cosa respecto del tema de la iniciativa exclusiva o por ejemplo, de la intervención de diputadas y diputados en los temas que requieren erario público, gasto público. Se pueden proponer, pero finalmente el presidente de la República va a ser el que va a definir aquello. Creo que eso es bien importante, ¿no? Porque de alguna forma llega o da cuenta de moligerar esta atribución que hoy día tiene el presidente, que no tiene contrapeso. Ahora, respecto de la reelección inmediata, en esto se ha discutido mucho, ¿no?, desde el punto de vista académico, jurídico, en fin. Yo soy partidario de que haya reelección inmediata. Como en Estados Unidos, por ejemplo. Creo que el foco hay que ponerlo en la transparencia, hay que ponerlo en el no uso de recursos fiscales para los efectos de campañas políticas, pero creo que periodos presidenciales cortos, como los que tiene Chile, ¿no?, de 4 años, ameritan o hacen viable que podamos tener una reelección presidencial inmediata. Yo más bien era partidario de volver al periodo presidencial de 6 años. Fíjese usted que hoy día todas las políticas públicas que tienen que diseñar, formular los gobiernos, prácticamente tienen un año o los 2 primeros años, si no después entran en proceso de régimen electoral. Ahora, Emilio, se discutió eso bastante en la comisión, porque la verdad es que un mal gobierno de 4 años se hace una eternidad. Un mal gobierno de 6 años es una pesadilla. Y en este diseño, un gobierno que lo hace bien o relativamente bien
tiene el impulso y la posibilidad de que la ciudadanía le diga, ok, 4 años más. Y además ahí hay un incentivo mayor a desarrollar políticas públicas. Muchas veces en un periodo de tiempo tan corto las políticas públicas para que impacten requieren periodos de tiempo más largos. Efectivamente. Es un buen diseño ese, parece. A mí me parece, yo sé que en esto no hay una opinión Son unívoca, opiniones, ¿no? Hay claro. opiniones, pero yo creo que está bien que tengamos un periodo de 4 años con posibilidad de reelección. ¿Dónde creo que hay que poner el foco? Reitero, en la transparencia, en el uso de los gastos, de los recursos fiscales que no se destinen a campañas electorales. Creo que es muy legítimo, además, si uno ve las democracias más asentadas, que un gobierno que vaya a la reelección, bueno, dé cuenta de aspectos positivos que haya desarrollado durante su gestión. Yo no creo que eso sea traumático y me parece un punto a destacar. Ahora, Emilio, una de las modificaciones que propone la Comisión de Sistema Político y que probablemente es la que va a tener más repercusiones es el fin del Senado. Pasamos de un sistema bicameral con cámaras espejo, porque diputados y senadores en la práctica tienen facultades muy parecidas a la hora de tramitar leyes. Son muy distintos a la hora de resolver, por ejemplo, las acusaciones constitucionales radicadas en el Senado o a la hora de fiscalizar radicadas en la Cámara. Pero se acaba esto de cámaras espejos, que en el fondo los proyectos terminan tramitándose en una y otra, incluso después con comisiones mixtas. ¿Pero qué implica el hecho de que se acaben los senadores? Bueno, aquí, a diferencia de mis comentarios anteriores, que yo los miro más bien positivamente, creo, y me parece que este es un buen acuerdo, el tener un régimen presidencial o presidencialista atenuado, no estoy tan convencido de que la eliminación del Senado sea el camino correcto para mejorar el diseño institucional. Chile tiene Senado... ¿Por qué? Chile tiene Senado desde la Constitución de 1828. Esto no es solo una cuestión de tradición o de años. Creo que si uno revisa la historia de los aportes legislativos que ha hecho el Senado de la República a Chile, creo que han sido importantes. Pero más importante que eso incluso, Iván, yo creo que en el proceso legislativo es positivo, es bueno que haya una Cámara revisora para mejorar la calidad de ese proceso legislativo. Las chilenas y los chilenos nos hemos quejado muchas veces todos de que a veces se tramitan leyes que son contradictorias o que tienen poco aterrizaje con la realidad. Yo creo que el Senado, en la experiencia chilena, ha permitido moligerar y perfeccionar esos proyectos de ley muchas veces. Entonces, creo que eliminar el Senado, mira, y es más, todavía no encuentro una buena razón, ¿no? Una razón que no sea, uno podría decir, artificiosa, de por qué eliminar el Senado. Porque nosotros hemos escuchado comentarios que apuntan a que, bueno, es una Cámara clasista o, abro y cierro comillas, de la aristocracia política. Bueno, esas no son razones muy relevantes, me parece a mí, jurídicamente, ¿no? Y por lo tanto, creo que eso es algo que hay que todavía revisar. Por supuesto, es positivo que hayan cámaras de representación regional, ¿no? Y que los territorios tengan una adecuada representación. Pero yo no estoy tan seguro si que para mejorar el proceso legislativo, la eliminación del Senado es lo más adecuado. Ahora, Emilio, en este diseño efectivamente hay 2 cámaras. Una que es la Cámara de Diputados y Diputadas. Sí. Que Congreso de Diputados. El Congreso de Diputados y Diputados, que tiene un número mínimo de 155, que es como lo de ahora, pero podría extenderse hasta 200 con escaños reservados para pueblos originarios. En fin, y luego está esta Cámara Regional, que también va a tener materias de legislación, pero más acotadas, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos países tienen diseños unicamerales en la práctica y cómo han funcionado? Porque, claro, uno podría decir el caso de Perú no es un caso muy afortunado por toda la convulsión política que ha vivido Perú en los últimos 5 años, ¿no? Claro, probablemente no es el caso. Lo que ocurre, Iván, es que esto está asociado también con la cultura, con la tradición jurídica que los países tengan, ¿no? Los sistemas unicamerales o bicamerales no es que uno tenga que enamorarse en sí mismo de estos sistemas. El tema es cómo funcionan. Y lo que a mí me pasa es que yo no encuentro una suficientemente buena razón para que digamos, de una vez eliminemos el Senado, terminemos con la Cámara Revisora en el proceso legislativo y reduzcamos en esta Congreso o Cámara de Representantes Territoriales las facultades o atribuciones que hoy día tiene el Senado para radicarse más bien a cuestiones territoriales. No me parece esa una razón lo suficientemente de peso para terminar con una institución que, reitero, viene desde la Constitución de 1828. Bueno, entre otras cosas, se han esgrimido argumentos como la agilidad legislativa, se han entregado como argumento, esta suerte de, comillas, clasismo también que opera en el Senado, que es una Cámara que hoy día está, y si uno ve la diferencia, por ejemplo, entre cómo se hoy día configura
la Cámara de Diputados y Diputadas versus cómo está configurado el Senado, que es prácticamente 50 y 50, uno entiende que hay muchos proyectos de ley que se va a requerir de enormes acuerdos para poder pasar. Por ejemplo, el proyecto de amnistía de los denominados presos del estallido. Es altamente improbable que el Ejecutivo, este proyecto que es tan emblemático para el Ejecutivo, pueda pasar con el Senado actual. Es muy improbable. Y sin embargo, en la Cámara de Diputados probablemente se apruebe. Bueno, y ahí hay un ejemplo yo me imagino, porque además uno tiene que pensar la Convención Constitucional, cómo está conformada desde el punto de vista de los equilibrios políticos, y ven en el Senado probablemente desde esa mirada un tapón legislativo, ¿no? Este proyecto en particular, recordemos que la Convención cuando se instaura, la primera acción pública que hace es precisamente hablar de los presos del estallido, ¿no? Es lo primero que hacen. Y este proyecto probablemente pase en la Cámara, y es altamente improbable que pase en el Senado. Esa es una razón quizás muy contingente, pero que explica la argumentación que se ha dado a propósito de aquello. Pero creo que esa explicación que tú recoges muy bien, Iván, efectivamente es una demostración, creo yo, de uno de los problemas que tiene esta propuesta. Porque yo creo que el proceso legislativo tiene que ser lo más consensuado posible. A ver, si, por supuesto, respetando las mayorías, una de las cosas que entiendo se está proponiendo por parte de la Convención Constituyente, y yo estoy muy de acuerdo con aquello, es terminar con estas leyes de quórums supramayoritarios o contramayoritarios, no, y volver a lo que fue la tradición legislativa en Chile hasta antes de la Constitución de 1980, que las leyes se aprobaban por mayoría de los diputados y senadores presentes en la sala o la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, ¿no? Y por lo tanto, ahí ya uno tiene un marco, una modificación que da cuenta del respeto a las mayorías, pero intencionando también los acuerdos, que me parece que es un elemento muy importante a la hora de legislar, ¿no? Porque las mayorías, las mayorías parlamentarias también son circunstanciales, ¿no? Y el Congreso en su conjunto hoy día, con la Cámara de Diputados y con el Senado, bueno, se constituyen en un contrapeso para el Ejecutivo también. Claro, ahora, desde el punto de vista de cómo está funcionando la convención y el reglamento interno que tiene, esta propuesta tiene que ser sometida a votación en el Pleno. Así es. Y el Pleno tiene que aprobarla o rechazarla. Ya no hay más alternativas que esto, y es lo que tiene que quedar finalmente en el borrador de Constitución. Sí. O sea, este es el diseño institucional. Sí. Mira, Iván, yo no soy de los que cree que la Constitución va a ser una gran pieza jurídica, ¿no? De hecho, hay normas que a mí me parecen excesivamente sobreabundantes, lo que hay hoy día. Me parece que la implementación... Perdón, lo que hay que se ha ido aprobando. Así es. Ah, perfecto. Lo que hay que se ha ido aprobando, que se va a llevar al Pleno, sí, ¿no? Claro. Pero creo que también la Convención da cuenta de una cuestión que evidentemente a algunos les molestará más o les molestará menos, que tiene que ver con un cambio cultural que la sociedad chilena está demandando. No podemos esperar tener una institucionalidad pública que no dé cuenta de ese cambio que surgió a propósito del estallido social y que yo creo que viene desde muchos años atrás. Incluso el estallido social fue el detonante final, ¿no? Y por lo tanto, acomodar un diseño institucional a estos nuevos tiempos me parece adecuado. Por supuesto que en la medida que haya más diálogo, ese proceso va a ser más legítimo, en la medida que tengamos menos una constitución de péndulo, ¿no? O sea, muy distinta ideológicamente, pero per se a la constitución que aún está vigente, bueno, creo que vamos a tener una mejor carta política. Ahora, si vemos esta propuesta de sistemas políticos versus las que se cayeron hace un par de semanas o algo así, que eran 93 de 96 normas que se caen, incluso algunas tuvieron cero apoyo en el Pleno, habiendo tenido buenos apoyos en la comisión respectiva. Se habló mucho de la inconsistencia de las propuestas, que era un sistema que no dialogaba el Ejecutivo con el Legislativo. Ya vamos a entrar en el tema judicial porque hay propuestas bastante interesantes también, pero aquí finalmente, le guste o no a algunos sectores, hay un sistema que uno lo ve y es más armónico. Absolutamente. Un presidencialismo atenuado. Algunas instituciones, por ejemplo, que hoy día se propone incluso desaparecer, como el fiscal nacional, en fin, o nombramientos, por ejemplo, de los jueces de la Corte Suprema, que ya no tienen que pasar por estas quinas propuestas por el Senado, en fin, y se producen todas estas situaciones tan incómodas. Nosotros conversamos hoy día en la radio temprano con la vocera de la Corte Suprema, que da cuenta de esto de los besamanos que ya probablemente dejan de tener validez, cuestión que hoy día pasa, ¿no? Sabemos que hoy día pasa. Es un diseño igualmente más armónico el que se está proponiendo hoy día. Sin duda. Yo creo que esto es un avance respecto a lo que hemos tenido semanas anteriores. Y, por supuesto, que hay opiniones divergentes, ¿no? Y eso es muy legítimo. Pero me parece a mí que erradicar, por ejemplo,
o conformar una suerte de consejo de la magistratura da cuenta de cómo eso ha funcionado en la experiencia comparada. Y el punto va a ser una cuestión que todavía está pendiente. ¿Quiénes integran ese Consejo de la Magistratura? Y eso se lo deja a los legisladores, que es bastante razonable. Claro, sí. y yo soy de los que cree que ese Consejo de la Magistratura debería estar integrado fundamental o mayoritariamente por jueces, lógico. ¿no? Para, ojalá tratar de hacerlo más aséptico políticamente, ¿no? Y por lo tanto creo que eso es un avance. Mira, Iván, a fin de cuentas, este es un proceso que tiene que dar cuenta de estas transformaciones. Ahora, esto va a generar inquietud, ¿no? Estamos frente a un modelo, a un diseño nuevo, pero creo que tenemos que asumir todos los chilenos, ¿no? Que bueno, lo que ocurrió no puede quedar en nada, ¿no? Y por lo tanto, ese diseño, lo que yo diría es que tiene que ser lo más dialogado posible. Ojalá eso sí pudiese intencionarse todavía más en estas semanas que quedan. Bueno, recordemos que quedan poco más de 4 semanas, casi 5 semanas de discusión del fondo de las normas. Después viene el periodo de armonización de las mismas, donde se van a ir revisando, puliendo cada una de las propuestas para que no se dupliquen, para que dialoguen unas con otras. Y después viene todo el tema de difundir esta propuesta. Veamos los sistemas jurídicos propuestos. De ahí aparece un tema que es interesante, que es novedoso, ¿no? Que tiene que ver con esta justicia de pueblos originarios, ¿no? Que sí, para algunos ámbitos no es que la justicia penal vaya a obrar de manera distinta si quien participa de un hecho luctuoso es o no es de pueblo originario, sino que va a haber algunos ámbitos reservados para eso. ¿Cómo ves? A ver, yo creo respecto de esta suerte de lo que se definió como pluralismo jurídico, mira, creo lo siguiente, Iván. A mí me parece que eso es razonable. Hay otros países, Canadá, que dan cuenta de este diseño. Nueva Zelanda. El punto central, me parece a mí, es que tiene que haber una instancia que debiera ser el máximo tribunal de la República, la Corte Suprema, que sea la instancia final y que sea una instancia igual para todos. Creo que ahí está el kit del asunto, ¿no? O sea, nosotros podemos tener en las primeras instancias o etapas de la discusión jurisdiccional, bueno, diversos sistemas de justicia, pluralismo jurídico. De hecho, lo tenemos. Juzgado de policía local. O sea, no, a ver, Iván, están los tribunales contenciosos, tribunales laborales, especiales. Hay mucho, sin duda. Lo que pasa es que hoy día se da un espacio para que pueblos originarios tengan estas primeras instancias jurídicas apegadas a su tradición, a su costumbre, y evidentemente en la medida que esto escala a instancias de apelaciones o como tú bien dices, a la Suprema, ahí es una sola justicia para todos. Y en eso yo sé que hay distintas visiones hoy día entre los convencionales, pero creo que eso es clave. Finalmente, si reconocemos el pluralismo jurídico, reconozcamos que va a haber una instancia radicada en un máximo o en el máximo tribunal que finalmente va a resolver los conflictos de relevancia jurídica por igual, ¿no? Porque de lo contrario, bueno, ahí tenemos otros problemas, igualdad ante la ley, ¿no? En fin. Pero si eso es así, a mí me parece que es una respuesta, o sea, una propuesta interesante. Ahora, Emilio, saliendo un poquito de la discusión de los sistemas políticos, que probablemente muchos han dicho que es el core, que es como el corazón mismo. La sala de máquinas, como ha dicho Gargarella, claro, tantas veces. Es un tercio prácticamente de la Constitución. Una Constitución que no tiene sistema político no es una Constitución. ¿Cómo vamos en relación a los tiempos? Porque los plazos aquí son urgentes. Esta convención constitucional tiene que tener una fecha de término, tiene que entregar un trabajo, tiene que luego, ya se le quitó una semana al trabajo de la Comisión de Armonización de las Normas en función de tener más tiempo para discutir los fondos, y después tiene que darse a conocer a la ciudadanía para que después se vote de manera informada, que ese es un tema muy relevante. Recordemos que incluso han aparecido propuestas en el horizonte como una tercera vía que no está en el diseño original y que requeriría también de una reforma, pero está puesta ahí sobre la mesa como una iniciativa, a lo menos. Mire, Iván, primero, yo no soy partidario de hacer modificaciones hoy día a este itinerario. Creo que introducirle una tercera cédula, ¿no?, o ampliar los plazos de funcionamiento de la convención, hoy día lo único que harían sería perjudicar el proceso deliberativo y de elaboración del texto constitucional. Aquí hay un cierto marco, ciertas reglas del juego que están definidas, y no creo que lo adecuado sea introducirle a estas alturas modificaciones. Además hay un mandato de la ciudadanía. Pero además otra cosa, Iván, que a propósito de tu pregunta. Mira, la Constitución, el proceso constituyente colombiano de 1991, que tanto se hace referencia a propósito del sistema chileno, ¿no? 150 días para elaborar un texto constitucional. Las constituciones latinoamericanas más recientes
o Venezuela, Bolivia, Ecuador, ¿no? Tardaron en promedio, algunas menos de un año. La Constitución boliviana tardó 14 meses en ser elaborada, fundamentalmente porque hubo un retraso en la elaboración del reglamento interno de la Asamblea Constituyente Boliviana. Pero aquí no estamos hablando de un plazo que el plazo de un año sea absolutamente anormal o muy distinto a lo que ha ocurrido en la Está dentro de los márgenes. Pero me parece a mí que está absolutamente dentro de los márgenes. Y ahora, claro, uno podrá opinar, mira, los convencionales constituyentes en los primeros 3 meses, 4 meses de instalación, bueno, asumieron declaraciones públicas, asumieron posturas políticas. Bueno, eso ya fue, ¿no? Pero yo creo que el itinerario que hoy día está fijado es perfectamente posible de cumplirse, ¿no? Y creo que ese es el mandato en el que se tienen que concentrar los convencionales constituyentes. Y así ha sido hasta el momento. Emilio Oñate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, te queremos dar las gracias por estar junto a nosotros acá en el canal 24 Horas. Muy amable. Muchas gracias, muy amable.